La desaparición de Valeria Núñez. Era una mañana gris de abril en Lima, cuando Valeria Núñez salió de su apartamento en el distrito de Miraflores con su mochila y una sonrisa que sus padres recordarían para siempre. Tenía 23 años. Estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ese día tenía una entrevista de trabajo en una empresa de tecnología ubicada en San Isidro. Su madre, Rosa, le había preparado el desayuno como siempre, pan con palta y un café fuerte. Valeria besó a su madre en la mejilla y prometió llamar después de la entrevista. Esa fue la última vez que Rosa vio a su hija. Las primeras horas después de su desaparición transcurrieron en una angustiante confusión. Rosa esperó toda la tarde junto al teléfono. Llamó al celular de Valeria una y otra vez, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Al principio pensó que tal vez la batería se había agotado, o que Valeria había decidido quedarse con alguna amiga celebrando la entrevista. Pero cuando llegó la medianoche y su hija no aparecía, el pánico se apoderó de ella. Despertó a su esposo, Javier, y juntos comenzaron a llamar a todos los conocidos de Valeria. Si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nadie sabía nada. Las amigas de Valeria confirmaron que no habían hablado con ella ese día. La empresa donde supuestamente había tenido la entrevista negó haberla citado. De hecho, cuando Javier insistió y mostró el correo que Valeria había recibido con los detalles de la entrevista, los representantes de la compañía quedaron desconcertados. El dominio del correo electrónico era casi idéntico al oficial, pero con una letra diferente que pasaba desapercibida a simple vista. Alguien había suplantado la identidad de la empresa para atraer a Valeria a una trampa. La denuncia formal se presentó al segundo día. Los padres de Valeria acudieron a la comisaría del distrito con fotografías recientes, registros de llamadas y el correo falso impreso. El oficial que los atendió, un hombre de mediana edad llamado Sánchez, tomó la denuncia con seriedad, pero les advirtió que los casos de personas desaparecidas en Lima eran numerosos y que no todos terminaban bien. Rosa rompió en llanto al escuchar aquellas palabras. Javier la abrazó con fuerza, prometiéndole que encontrarían a su hija sin importar cuánto tiempo tomara. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La familia Núñez pegó carteles con el rostro de Valeria en cada esquina de Miraflores, San Isidro y el centro de Lima. Ofrecieron recompensas, dieron entrevistas en programas de televisión locales. Rosa dejó de trabajar en su tienda de artesanías para dedicarse por completo a la búsqueda. Javier, quien era contador en una empresa mediana, utilizó todos sus ahorros para contratar detectives privados. Pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. Algunos testigos afirmaban haber visto a una joven parecida a Valeria subiendo a un taxi ese día de abril, pero las cámaras de seguridad de la zona no mostraban nada concluyente. El rastro de Valeria se había desvanecido como humo en el aire. Durante los primeros meses, la policía siguió varias líneas de investigación. Se interrogó a conocidos, compañeros de universidad y personas que habían tenido contacto reciente con Valeria. Todos fueron descartados. Se revisaron sus cuentas bancarias y no hubo movimientos después del día de su desaparición. Su celular nunca volvió a conectarse a ninguna red. Era como si Valeria hubiera sido tragada por la tierra sin dejar rastro alguno. El caso comenzó a perder relevancia mediática después del primer año. Los programas de televisión dejaron de mencionar su nombre. Los carteles en las calles fueron cubiertos por nuevos anuncios y grafitis.
Rosa y Javier se sentían abandonados por un sistema que parecía haber olvidado a su hija. Sin embargo, ellos nunca dejaron de buscar. Cada mañana, Rosa encendía una vela frente a una fotografía de Valeria y rezaba por su regreso. Javier pasaba horas en foros de Internet dedicados a personas desaparecidas, compartiendo la historia de su hija con la esperanza de que alguien, en algún lugar, tuviera información. Los años pasaron lentamente, arrastrando consigo el dolor y la incertidumbre. En 2010, Rosa sufrió una crisis nerviosa que la mantuvo hospitalizada por semanas. Los médicos diagnosticaron depresión severa y estrés postraumático. Javier tuvo que equilibrar su trabajo, el cuidado de su esposa y la búsqueda incansable de su hija. El apartamento que alguna vez había estado lleno de risas y conversaciones animadas se convirtió en un lugar silencioso, donde cada objeto parecía recordarles la ausencia de Valeria. Su habitación permanecía intacta, exactamente como la había dejado aquella mañana de abril. Rosa no permitía que nadie tocara nada. Era su forma de mantener viva la esperanza de que Valeria regresaría algún día. Durante esos años oscuros, la familia Núñez encontró consuelo en otras familias que también habían perdido a seres queridos. Se unieron a grupos de apoyo donde compartían sus historias, su dolor y sus pequeñas victorias. Conocieron a Marta, una mujer cuyo hijo había desaparecido en circunstancias similares 5 años antes. Marta se convirtió en una amiga cercana de Rosa, y juntas organizaban marchas y eventos para mantener viva la atención sobre los casos de personas desaparecidas en el Perú. Aunque las estadísticas eran desalentadoras, estas familias se negaban a rendirse, se aferraban a la posibilidad, por remota que fuera, de que sus seres queridos estuvieran vivos en algún lugar. En 2015, 7 años después de la desaparición de Valeria, Javier recibió una llamada de un periodista llamado Andrés Figueroa. Andrés trabajaba para un medio digital y estaba investigando una red de trata de personas que operaba en Lima y otras ciudades de América Latina. Había encontrado documentos y testimonios que sugerían que jóvenes mujeres habían sido secuestradas mediante engaños similares al que había sufrido Valeria. Andrés quería saber si Javier estaría dispuesto a colaborar con la investigación. Sin dudarlo, Javier aceptó. Esta era la primera pista sólida que tenían en años. Andrés era un hombre de 30 y tantos años, delgado, con gafas y una determinación inquebrantable. Había dedicado su carrera a investigar casos de injusticia social y corrupción. Cuando se encontró con Javier en una cafetería del centro de Lima, le mostró una serie de documentos que había obtenido de fuentes dentro de la policía y de organizaciones no gubernamentales. Según su investigación, existía una red criminal que reclutaba mujeres jóvenes mediante ofertas falsas de empleo. Estas mujeres eran luego trasladadas a otros países donde eran explotadas en condiciones inhumanas. Los documentos incluían nombres, fechas y lugares, pero nada concreto sobre Valeria. Javier compartió toda la información que tenía sobre la desaparición de su hija. Le entregó copias del correo falso, los reportes policiales y los testimonios de testigos. Andrés tomó notas meticulosas y prometió hacer todo lo posible para encontrar una conexión. Durante los siguientes meses, Andrés y Javier trabajaron juntos, compartiendo información y siguiendo pistas. Rosa, aunque debilitada por los años de sufrimiento, encontró un renovado sentido de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban más cerca de descubrir la verdad. La investigación llevó a Andrés a entrevistar a varias mujeres que habían logrado escapar de la red de trata. Sus testimonios eran desgarradores. Hablaban de haber sido engañadas con promesas de trabajos bien remunerados, solo para ser secuestradas,
drogadas y trasladadas a países como México, Argentina o incluso España. Algunas habían sido rescatadas por las autoridades, otras habían logrado escapar por su cuenta. Andrés preguntó a cada una de ellas si recordaban a alguien llamado Valeria Núñez o si habían visto a alguien que coincidiera con su descripción. La mayoría no recordaba nada útil, pero una mujer llamada Carolina mencionó que en 2008 había compartido cautiverio con varias jóvenes peruanas antes de ser trasladada a México. No recordaba nombres específicos, pero sí recordaba que una de ellas tenía un lunar en la mejilla izquierda, exactamente como Valeria. Esa información, aunque vaga, era suficiente para reavivar la esperanza de Javier y Rosa. Andrés contactó a autoridades mexicanas y a organizaciones internacionales dedicadas a combatir la trata de personas. Sin embargo, las respuestas fueron lentas y poco alentadoras. México, con sus propios problemas de seguridad y miles de casos de personas desaparecidas, no podía priorizar la búsqueda de una ciudadana peruana que había desaparecido años atrás. Aún así, Andrés no se dio por vencido. Publicó una serie de artículos sobre el caso de Valeria y la red de trata, generando atención mediática tanto en Perú como en otros países de la región. En 2018, 10 años después de la desaparición de Valeria, la tecnología comenzó a jugar un papel crucial en la búsqueda. Una organización internacional sin fines de lucro llamada Global Face Recognition Initiative había desarrollado un software de inteligencia artificial capaz de rastrear rostros en videos y fotografías públicas disponibles en Internet. El sistema comparaba millones de imágenes utilizando algoritmos avanzados de reconocimiento facial. Familias de personas desaparecidas de todo el mundo habían comenzado a utilizar esta herramienta con resultados variables. Algunos habían encontrado a sus seres queridos viviendo bajo identidades falsas en otros países. Otros habían descubierto que sus familiares habían fallecido y estaban enterrados como personas no identificadas. Andrés le habló a Javier sobre esta tecnología y lo convenció de que valía la pena intentarlo. Rosa era más escéptica. Después de tantos años de decepciones, le costaba creer que una computadora pudiera hacer lo que la policía y los detectives privados no habían logrado. Pero Javier estaba dispuesto a agotar todas las opciones. Subieron al sistema varias fotografías de Valeria de diferentes ángulos y épocas. El software comenzó a rastrear la web, comparando el rostro de Valeria con miles de millones de imágenes públicas. El proceso podía tomar semanas o incluso meses, pero Javier estaba dispuesto a esperar. 3 meses después, en marzo de 2019, el sistema arrojó una coincidencia. El algoritmo había identificado un rostro con un 92% de similitud con el de Valeria en un video subido a YouTube. El video había sido grabado durante una conferencia global sobre tecnología y derechos humanos que había tenido lugar en la Ciudad de México en 2017. La conferencia había reunido a cientos de participantes de todo el mundo, y el video mostraba a la audiencia durante una de las sesiones plenarias. En un plano de fondo, durante apenas 5 segundos, aparecía una mujer sentada en una de las filas traseras. El software había marcado ese rostro como una posible coincidencia con Valeria Núñez. Cuando Javier vio el video por primera vez, su corazón casi se detuvo. La mujer en el video tenía el cabello más corto y llevaba gafas que Valeria nunca había usado, pero los rasgos faciales, la forma de la nariz, el contorno de los labios e incluso el lunar en la mejilla izquierda eran inconfundibles. Llamó a Rosa de inmediato. Juntos vieron el video una y otra vez, pausándolo en el momento exacto donde aparecía el rostro. Rosa lloraba mientras tocaba la pantalla de la computadora como si pudiera alcanzar a su hija a través del cristal.
Después de 11 años de búsqueda incansable, finalmente tenían una pista concreta. Andrés contactó a los organizadores de la conferencia y obtuvo una lista de los asistentes registrados. Sin embargo, el nombre de Valeria Núñez no aparecía en ninguna parte. Esto sugería que, si realmente era ella, había asistido bajo un nombre falso o como acompañante de alguien más. Andrés también revisó otros videos de la conferencia disponibles en línea, pero no encontró ninguna otra aparición de la mujer. Era como si hubiera sido un fantasma, apareciendo brevemente y luego desapareciendo de nuevo. La familia Núñez decidió viajar a México. No podían quedarse en Lima sabiendo que su hija podría estar en otro país. Javier vendió su auto para pagar los boletos de avión y los gastos del viaje. Rosa, a pesar de su frágil salud, insistió en acompañarlo. Andrés también decidió unirse a ellos, sintiendo que esta historia era la más importante de su carrera. En mayo de 2019, los tres aterrizaron en la Ciudad de México, armados con fotografías de Valeria, copias del video de la conferencia y una determinación inquebrantable. La Ciudad de México era abrumadora. Con más de 20 millones de habitantes, encontrar a una persona específica parecía una tarea imposible. Sin embargo, decidieron comenzar por el lugar donde se había realizado la conferencia, un gran centro de convenciones en la zona de Polanco. Hablaron con el personal del lugar, mostrándoles el video y las fotografías de Valeria. Algunos empleados recordaban la conferencia, pero nadie recordaba específicamente a la mujer del video. Les sugirieron que contactaran a las empresas y organizaciones que habían participado en el evento. Durante las siguientes semanas, Javier, Rosa y Andrés visitaron decenas de oficinas. Hablaron con representantes de empresas tecnológicas, organizaciones de derechos humanos y grupos académicos que habían estado presentes en la conferencia. Mostraron el video una y otra vez, preguntando si alguien reconocía a la mujer. La mayoría de las personas eran amables y comprensivas, pero nadie tenía información útil. Algunos sugerían que la mujer podría haber sido una empleada de servicios del centro de convenciones o simplemente una persona que pasaba por allí sin estar registrada oficialmente. La frustración comenzaba a hacer mella en Rosa. Sus fuerzas físicas y emocionales estaban al límite. Una noche, en su modesto hotel en la colonia Roma, sufrió un colapso. Javier tuvo que llevarla al hospital, donde le diagnosticaron hipertensión severa y deshidratación. Los médicos le aconsejaron regresar a Lima, pero Rosa se negó rotundamente. No podía abandonar la búsqueda ahora que estaban tan cerca. Javier se sentía desgarrado entre el cuidado de su esposa y la búsqueda de su hija, pero sabía que Rosa nunca le perdonaría si la obligaba a regresar. Andrés, mientras tanto, había estado investigando por su cuenta. Había contactado a periodistas locales y a activistas que trabajaban con víctimas de trata de personas en México. Una de estas activistas, una mujer llamada Gabriela, dirigía un refugio para mujeres rescatadas de redes de explotación. Gabriela aceptó reunirse con Andrés y ver el video. Cuando lo vio, su expresión cambió. Le dijo a Andrés que conocía a alguien que tal vez podría ayudar. Una de las mujeres que había pasado por su refugio trabajaba ahora como traductora en conferencias y eventos internacionales. Su nombre era Beatriz, y había logrado reconstruir su vida después de escapar de una red de trata años atrás. Andrés contactó a Beatriz y organizó una reunión. Beatriz era una mujer de unos 35 años, con una mirada intensa y una historia de supervivencia impresionante. Cuando vio el video, se quedó pensativa por varios segundos. Luego le dijo a Andrés que reconocía el rostro, pero no estaba segura de dónde. Le pidió tiempo para pensar. 2 días después,
Beatriz llamó a Andrés. Le dijo que creía haber visto a esa mujer en un café cerca del Ángel de la Independencia. La mujer trabajaba allí como mesera, o al menos así había sido hace algunos meses. Javier, Rosa y Andrés se dirigieron inmediatamente al café. Era un lugar pequeño, con mesas al aire libre y una clientela mixta de oficinistas y turistas. Preguntaron por la mujer del video, mostrando fotografías. El gerente del café les dijo que efectivamente había trabajado allí una mujer que coincidía con la descripción, pero que había renunciado hacía 2 meses. No tenía información sobre su paradero actual, pero les dio el nombre que ella había usado, Laura Mendoza. Con ese nombre, Andrés comenzó una nueva búsqueda. Revisó registros públicos, redes sociales y bases de datos en línea. Encontró varias personas con ese nombre en la Ciudad de México, pero ninguna parecía coincidir con Valeria. Era posible que Laura Mendoza fuera un nombre falso, o que la mujer hubiera proporcionado documentos falsos al café para conseguir el trabajo. Sin embargo, el gerente les había dicho que Laura había mencionado que vivía en la colonia Narvarte, una zona de clase media en la Ciudad de México. Javier y Rosa decidieron explorar la colonia Narvarte, pegando carteles con la fotografía de Valeria y el video de la conferencia. Preguntaban en tiendas, mercados y estaciones de metro. La mayoría de las personas eran indiferentes o simplemente no tenían información. Pero una tarde, una mujer mayor que vendía flores en una esquina les dijo que reconocía a la mujer del video. La había visto varias veces comprando en el mercado local. No sabía dónde vivía exactamente, pero sugirió que visitaran el mercado temprano en la mañana cuando más gente hacía sus compras. Al día siguiente, Javier, Rosa y Andrés llegaron al mercado antes del amanecer. Se posicionaron en diferentes entradas, observando a cada persona que entraba y salía. Pasaron horas allí, bajo el sol abrasador, sus esperanzas desvaneciéndose con cada minuto que pasaba. Cuando estaban a punto de rendirse por ese día, Rosa vio a una mujer que caminaba hacia el mercado. Llevaba una bolsa de tela y gafas de sol, pero había algo en su forma de caminar, en la manera en que movía las manos, que le resultó familiar. Rosa se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Cuando la mujer se quitó las gafas de sol para examinar unas frutas, Rosa vio el lunar en la mejilla izquierda. Rosa sintió que sus piernas fallaban. Quiso gritar, correr hacia la mujer, abrazarla, pero el miedo la paralizó. ¿Y si no era Valeria? ¿Y si era ella, pero no quería ser encontrada? Con manos temblorosas, Rosa sacó su teléfono y llamó a Javier. Cuando él llegó, junto con Andrés, los tres observaron a la mujer desde la distancia. Javier estaba seguro. Era su hija. Después de 11 años, finalmente la habían encontrado. Se acercaron con cuidado, sin querer asustarla. Javier fue el primero en hablar, su voz quebrándose por la emoción. Dijo su nombre, Valeria. La mujer se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la bolsa de tela cayó al suelo. Por un momento, que pareció eterno, nadie se movió. Luego, Valeria dio un paso hacia sus padres y se derrumbó en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Rosa y Javier la abrazaron con fuerza, sin poder creer que finalmente la tenían de vuelta. La gente en el mercado se detuvo a observar la escena, algunos conmovidos hasta las lágrimas. Andrés, manteniéndose a una distancia respetuosa, observaba con una mezcla de alivio y asombro. Había dedicado años a esta búsqueda y finalmente estaba presenciando el reencuentro que tantas familias anhelaban, pero que pocas lograban. Cuando las emociones se calmaron lo suficiente como para poder hablar, Valeria les contó su historia. Después de ser engañada con la falsa oferta de trabajo en 2008, había sido secuestrada y drogada.
La habían trasladado primero a una casa en las afueras de Lima, donde estuvo junto a otras mujeres en condiciones terribles. Luego, la habían llevado a México, donde fue obligada a trabajar en condiciones de semi-esclavitud durante años. No había podido escapar porque sus captores la amenazaban constantemente y la mantenían vigilada. Le habían quitado sus documentos y le habían dado una identidad falsa. En 2015, después de 7 años de cautiverio, Valeria finalmente logró escapar con la ayuda de una mujer que trabajaba en el mismo lugar y que se había compadecido de ella. Esa mujer la había escondido y la había ayudado a conseguir documentos falsos. Valeria había vivido desde entonces con miedo constante de ser encontrada por sus captores. Se había cambiado el nombre a Laura Mendoza, había cambiado su apariencia y había intentado construir una nueva vida desde cero. Trabajaba en empleos informales, evitaba las redes sociales y trataba de pasar desapercibida. Cuando Valeria preguntó cómo la habían encontrado, Javier le explicó todo: la investigación de Andrés, el software de reconocimiento facial, el video de la conferencia. Valeria recordaba ese día. Había ido a la conferencia como parte de un grupo de voluntarios que ayudaban con la logística del evento. No sabía que había sido grabada. Nunca imaginó que ese breve momento en un video la llevaría de vuelta a su familia. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría, lágrimas y sanación. Valeria aceptó regresar a Lima con sus padres, pero primero necesitaba resolver su situación legal en México. Andrés contactó a abogados especializados en casos de trata de personas y con su ayuda, Valeria pudo obtener documentos legales y cerrar el capítulo de su vida en México. También brindó testimonio a las autoridades sobre la red de trata que la había secuestrado, proporcionando información valiosa que ayudaría a desmantelar parte de la organización. El regreso a Lima fue emotivo. La noticia del reencuentro se había difundido en los medios peruanos, y cuando la familia Núñez aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fueron recibidos por familiares, amigos y miembros de los grupos de apoyo a los que Rosa y Javier habían pertenecido durante años. Marta, la amiga de Rosa, estaba allí llorando de felicidad. Era una victoria no solo para la familia Núñez, sino para todas las familias que seguían buscando a sus seres queridos. La reintegración de Valeria a la vida en Lima no fue fácil. Había perdido 11 años de su vida. Sus amigos de la universidad se habían graduado, habían conseguido trabajos, algunos se habían casado y tenido hijos. Valeria tenía que comenzar desde cero, enfrentándose no solo a las consecuencias de su desaparición, sino también al trauma psicológico de lo que había vivido. Rosa y Javier la apoyaron incondicionalmente, conectándola con terapeutas especializados en víctimas de trata y trauma. Con el tiempo, Valeria comenzó a recuperarse. Decidió retomar sus estudios de ingeniería de sistemas. La universidad le otorgó una beca especial, reconociendo las circunstancias extraordinarias de su caso. Valeria también se convirtió en una activista, trabajando junto a Andrés y organizaciones dedicadas a combatir la trata de personas. Su historia inspiró a muchas familias a no perder la esperanza y a seguir buscando, sin importar cuánto tiempo pasara. Andrés publicó un libro sobre el caso de Valeria, documentando cada detalle de la búsqueda y el reencuentro. El libro se convirtió en un éxito de ventas en Perú y otros países de América Latina, generando conciencia sobre el problema de la trata de personas y la importancia de la tecnología en la búsqueda de personas desaparecidas. Las ganancias del libro fueron donadas a organizaciones que trabajaban en la prevención de la trata y el apoyo a sobrevivientes. Un año después del reencuentro,
Valeria dio una conferencia en la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde había estudiado. Habló frente a cientos de estudiantes, compartiendo su historia y advirtiendo sobre los peligros de las ofertas de empleo falsas y otros engaños utilizados por redes criminales. Su voz, aunque a veces quebrándose por la emoción, era fuerte y clara. Al final de la conferencia recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Rosa, sentada en la primera fila, no pudo contener las lágrimas. Ver a su hija allí, de pie, compartiendo su historia con valentía, era algo que 11 años atrás parecía imposible. Javier, sentado a su lado, sostenía la mano de su esposa con fuerza. Habían atravesado un infierno juntos, pero habían salido del otro lado más fuertes y unidos que nunca. La historia de Valeria Núñez se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias en América Latina que buscaban a sus seres queridos. Demostraba que, aunque las probabilidades fueran mínimas, la perseverancia, el amor y la tecnología podían hacer lo imposible. También expuso las fallas en los sistemas de justicia y la necesidad urgente de abordar el problema de la trata de personas con seriedad y recursos adecuados. En 2021, 3 años después del reencuentro, Valeria se graduó finalmente de la universidad. En la ceremonia de graduación, dedicó su logro a todas las mujeres que seguían atrapadas en redes de trata y a sus padres, quienes nunca habían dejado de buscarla. Rosa y Javier estaban sentados en el auditorio, viéndola recibir su diploma, y sintieron que después de tantos años de oscuridad, finalmente habían llegado a la luz. Valeria consiguió trabajo en una empresa de tecnología en Lima, especializándose en sistemas de seguridad y protección de datos. Utilizaba sus habilidades para ayudar a organizaciones que trabajaban en la identificación y rescate de víctimas de trata. Su experiencia personal le daba una perspectiva única que era invaluable para estos proyectos. El apartamento de la familia Núñez volvió a llenarse de vida. Las risas regresaron. Las conversaciones en la mesa del comedor se extendían hasta altas horas de la noche. La habitación de Valeria, que había permanecido intacta durante 11 años como un santuario de esperanza, fue finalmente rediseñada según sus gustos actuales. Rosa y Javier observaban a su hija con una mezcla de orgullo y gratitud, conscientes de que habían sido testigos de un milagro. Andrés continuó su trabajo como periodista, pero la historia de Valeria lo había cambiado profundamente. Se había dado cuenta del poder que tenía la perseverancia y la importancia de no rendirse ante la injusticia. Mantenía contacto regular con la familia Núñez, y Valeria lo consideraba parte de su familia extendida. Marta, la amiga de Rosa cuyo hijo seguía desaparecido, encontró consuelo en la historia de Valeria. Aunque su propio caso no había tenido un final feliz, el reencuentro de los Núñez le daba fuerzas para continuar buscando. Rosa la apoyaba incondicionalmente, compartiendo con ella todo lo que había aprendido durante la búsqueda de Valeria. En 2023, Valeria conoció a un hombre llamado Diego, un ingeniero que trabajaba en la misma empresa. Comenzaron como amigos, pero con el tiempo la amistad se transformó en algo más profundo. Diego conocía la historia de Valeria y admiraba su fortaleza. No la veía como una víctima, sino como una sobreviviente valiente. En 2024 se comprometieron, y Rosa y Javier estaban emocionados de ver a su hija encontrar el amor y la felicidad que merecía. La boda se celebró en una pequeña ceremonia en Miraflores, rodeada de familiares y amigos cercanos. Andrés estuvo allí, junto con Gabriela y Beatriz, quienes habían viajado desde México para celebrar con Valeria. Fue un día lleno de alegría, pero también de reflexión. Todos los presentes eran conscientes del largo camino que Valeria había recorrido para llegar a ese momento.
Durante el discurso en la recepción, Valeria agradeció a sus padres por nunca haber perdido la esperanza, a Andrés por su dedicación incansable y a todas las personas que la habían ayudado a reconstruir su vida. También habló de las mujeres que aún estaban atrapadas, prometiendo continuar su trabajo para ayudar a liberarlas. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, recordándoles que, aunque la historia de Valeria había tenido un final feliz, había miles de historias que aún esperaban ser escritas. Hoy, Valeria Núñez vive en Lima con su esposo Diego. Continúa trabajando en tecnología y es una activista reconocida en la lucha contra la trata de personas. Ha dado conferencias en varios países, compartiendo su historia y promoviendo el uso de tecnología para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. Rosa y Javier, ahora más tranquilos, disfrutan de la vida junto a su hija, valorando cada momento que pasan juntos. La historia de Valeria es un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz al final del túnel. Y aunque el camino puede ser largo y doloroso, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Los años que siguieron al matrimonio de Valeria trajeron una nueva etapa de sanación y propósito para toda la familia Núñez. En 2025, Valeria y Diego dieron la bienvenida a su primera hija, una niña a la que nombraron Elena en honor a la abuela materna de Valeria, que había fallecido durante los años de su desaparición. Rosa lloró de felicidad cuando sostuvo a su nieta por primera vez, sintiendo que el ciclo de dolor finalmente se había cerrado y que comenzaba uno nuevo lleno de esperanza y amor. La llegada de Elena transformó el apartamento de Miraflores en un lugar lleno de vida infantil. Los juguetes ocupaban rincones que antes habían sido espacios silenciosos de dolor. Las risas de la bebé llenaban las habitaciones. Y Rosa pasaba horas cantándole las mismas canciones de cuna que solía cantarle a Valeria cuando era pequeña. Javier, quien había envejecido considerablemente durante los años de búsqueda, encontró en su nieta una fuente de renovada energía. Se jubilaba oficialmente ese año y dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar de Elena mientras Valeria y Diego trabajaban. Pero no todo era celebración personal. Valeria seguía profundamente comprometida con su labor como activista. Junto con Andrés, había cofundado una organización sin fines de lucro llamada Tecnología por la Esperanza, que se dedicaba a utilizar herramientas de inteligencia artificial y reconocimiento facial para ayudar a familias de personas desaparecidas en toda América Latina. La organización operaba desde una pequeña oficina en el distrito de Barranco, financiada por donaciones y subsidios gubernamentales. El equipo estaba compuesto por ingenieros, abogados, psicólogos y trabajadores sociales, todos comprometidos con la misma causa. El trabajo de la organización había dado resultados notables. En los primeros 3 años de operación, habían ayudado a reunir a 17 familias con sus seres queridos desaparecidos. Cada caso era único, cada historia desgarradora a su manera, pero todos compartían el mismo hilo conductor. Familias que se negaban a rendirse y un sistema de búsqueda que combinaba tecnología avanzada con trabajo de campo meticuloso. Uno de los casos más memorables que manejó la organización fue el de Patricia Rojas, una adolescente de 16 años que había desaparecido en Arequipa en 2016. Sus padres habían gastado todos sus ahorros en la búsqueda sin resultados. Cuando acudieron a Tecnología por la Esperanza en 2024, estaban al borde de la desesperación. El equipo de Valeria escaneó miles de imágenes públicas y encontró una coincidencia en un video de una manifestación política en Buenos Aires. Patricia había sido trasladada a Argentina
donde logró escapar de sus captores, pero quedó sin documentos y con miedo de contactar a las autoridades. Gracias a la intervención de la organización y el apoyo de activistas argentinos, Patricia fue reunida con su familia 6 meses después. Cada reencuentro que facilitaba la organización le recordaba a Valeria su propia historia. Veía a esos padres abrazando a sus hijos después de años de separación y revivía el momento en que ella misma había caído en los brazos de Rosa y Javier en aquel mercado de la Ciudad de México. Estos momentos la motivaban a continuar, incluso cuando el trabajo se volvía emocionalmente agotador. Sin embargo, no todos los casos terminaban bien. Algunos de los rostros identificados por el sistema de inteligencia artificial pertenecían a personas que ya habían fallecido. La organización trabajaba con forenses y autoridades para confirmar identidades y dar cierre a familias que habían esperado durante años. Estos casos eran particularmente difíciles para Valeria. Entendía el dolor de la incertidumbre, pero también sabía que el cierre, aunque doloroso, era necesario para que las familias pudieran comenzar a sanar. Marta, la amiga de Rosa cuyo hijo había desaparecido en 2003, finalmente recibió noticias en 2025. El sistema de reconocimiento facial identificó a su hijo en registros hospitalarios de Ecuador. Había sufrido un accidente grave años atrás que le había causado amnesia severa. Vivía en un centro de cuidados a largo plazo bajo el nombre de Juan García, sin memoria de su vida anterior. Cuando Marta viajó a Ecuador y vio a su hijo, ahora un hombre de 40 años que no la reconocía, su corazón se partió nuevamente. Pero al menos sabía que estaba vivo y que podía estar cerca de él, acompañándolo en esta nueva realidad. Rosa estuvo con Marta durante todo el proceso, sosteniéndola cuando el dolor amenazaba con abrumarla. Andrés seguía documentando estos casos. Había publicado un segundo libro titulado Rostros perdidos, familias encontradas, que narraba las historias de las personas reunidas gracias a Tecnología por la Esperanza. El libro incluía fotografías, entrevistas y un análisis profundo del problema de las personas desaparecidas en América Latina. Se convirtió en lectura obligatoria en varias universidades y programas de trabajo social en la región. En una de las conferencias promocionales del libro, Andrés conoció a una joven periodista llamada Sofía Ramírez, que estaba investigando redes de trata de personas que operaban entre Perú y países asiáticos. Sofía le mostró evidencia de que estas redes habían estado activas durante décadas y que miles de mujeres latinoamericanas habían sido trasladadas a países como Tailandia, Filipinas y Malasia. La información era alarmante y Andrés la compartió inmediatamente con Valeria y su equipo. La organización decidió ampliar su búsqueda a Asia. Era un desafío monumental, considerando las barreras lingüísticas, culturales y las diferencias en los sistemas legales. Pero Valeria estaba determinada. Sabía que había mujeres peruanas atrapadas en esos países, viviendo en condiciones terribles, sin esperanza de regresar a casa. Con el apoyo de organizaciones internacionales y embajadas, Tecnología por la Esperanza comenzó a escanear imágenes públicas de países asiáticos. Los primeros resultados llegaron más rápido de lo esperado. El sistema identificó a 3 mujeres peruanas en videos turísticos de Bangkok. Las imágenes eran borrosas y las coincidencias no superaban el 80% de certeza, pero era suficiente para investigar. Valeria y su equipo contactaron a activistas tailandeses que trabajaban con víctimas de trata. Estos activistas visitaron los lugares mostrados en los videos y lograron localizar a 2 de las 3 mujeres.
Una de ellas era Carmen Vega, quien había desaparecido de Trujillo en 2010. Tenía apenas 19 años cuando fue engañada con una oferta de trabajo como bailarina en un club nocturno en Lima. Desde entonces había sido trasladada de país en país, terminando en Tailandia, donde había pasado los últimos 8 años trabajando en un bar en condiciones de semi-esclavitud. Los activistas lograron rescatarla con la ayuda de las autoridades locales. Carmen estaba traumatizada, enferma y apenas podía hablar español después de tantos años. La embajada peruana en Tailandia facilitó su regreso a Lima. Cuando Carmen aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez, su madre, que la esperaba con fotografías viejas de su hija en las manos, no la reconoció al principio. Carmen había cambiado drásticamente. Estaba extremadamente delgada, con cicatrices visibles en los brazos y una mirada vacía que hablaba de años de sufrimiento. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo en esa conexión rompió el muro de dolor. Se abrazaron en el medio del aeropuerto mientras los presentes observaban en silencio respetuoso. Valeria estuvo presente en ese reencuentro. Había viajado personalmente a Tailandia para coordinar el rescate de Carmen y la había acompañado en el vuelo de regreso. Durante las largas horas del viaje, Carmen le había contado fragmentos de su historia, llorando al recordar los horrores que había vivido. Valeria la escuchaba con lágrimas propias, viéndose reflejada en el dolor de Carmen. Le prometió que la ayudaría a reconstruir su vida, tal como otros la habían ayudado a ella. Carmen fue internada en un centro de rehabilitación especializado en víctimas de trauma severo. Los médicos diagnosticaron desnutrición crónica, dependencia a sustancias que sus captores le habían dado para mantenerla controlada y trastorno de estrés postraumático complejo. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero al menos estaba rodeada de personas que la amaban y que estaban dispuestas a caminar con ella ese camino. La historia de Carmen generó atención internacional. Medios de comunicación de varios países cubrieron el caso, exponiendo la magnitud del problema de la trata de personas a nivel global. Gobiernos de la región comenzaron a prestar más atención al tema, destinando recursos adicionales para la prevención y el rescate de víctimas. Tecnología por la Esperanza recibió un aumento significativo en donaciones, permitiéndoles expandir sus operaciones. Con los fondos adicionales, la organización pudo contratar más personal y adquirir tecnología más avanzada. Desarrollaron una aplicación móvil que permitía a familias de personas desaparecidas subir fotografías directamente a su sistema de reconocimiento facial. La aplicación también ofrecía recursos educativos sobre cómo prevenir secuestros y qué hacer en las primeras horas cruciales después de una desaparición. Diego, el esposo de Valeria, quien trabajaba como ingeniero de software, contribuyó significativamente al desarrollo de la aplicación. Pasaba sus noches y fines de semana programando, probando y mejorando el sistema. Aunque su trabajo diario era en una empresa privada, su verdadera pasión estaba en ayudar a Tecnología por la Esperanza. Entendía la importancia del trabajo que hacía su esposa y quería ser parte de esa misión. Para 2026, la organización había expandido su alcance a 14 países de América Latina. Tenían oficinas satélite en Colombia, Argentina y México, cada una dirigida por sobrevivientes de trata o familiares de personas desaparecidas. Esta red permitía una coordinación más efectiva y un tiempo de respuesta más rápido cuando se identificaban posibles coincidencias. Uno de los colaboradores más valiosos en México era Beatriz, la misma mujer que había ayudado a encontrar a Valeria años atrás. Beatriz dirigía la oficina de la Ciudad de México y había desarrollado una red extensa de contactos con autoridades locales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
Su experiencia personal como sobreviviente le daba credibilidad y empatía que era invaluable en su trabajo. En junio de 2026, Beatriz contactó a Valeria con noticias urgentes. El sistema había identificado a una mujer colombiana en un video de promoción turística de Cancún. La mujer había desaparecido de Bogotá en 2018 y su familia había estado buscándola desesperadamente. Beatriz ya había hecho un trabajo preliminar de investigación y tenía una dirección aproximada donde creía que la mujer podría estar trabajando. Valeria coordinó con la familia colombiana y con autoridades mexicanas. El rescate se llevó a cabo una semana después. La mujer, llamada Lucía Morales, fue encontrada trabajando en un restaurante en la zona hotelera de Cancún. Al principio negó ser Lucía, insistiendo que su nombre era María Torres. Estaba aterrorizada de que sus antiguos captores la encontraran si revelaba su verdadera identidad. Pero cuando vio fotografías de su madre y sus dos hijos pequeños que había dejado atrás, se derrumbó. El reencuentro de Lucía con su familia fue transmitido en vivo por varios medios colombianos. Millones de personas vieron a Lucía abrazando a sus hijos, ahora de 11 y 13 años, que apenas la recordaban. Las lágrimas de la madre de Lucía mientras sostenía a su hija conmovieron a una nación entera. El presidente de Colombia reconoció públicamente el trabajo de Tecnología por la Esperanza y se comprometió a aumentar la colaboración gubernamental con la organización. Estos éxitos trajeron también nuevos desafíos. La organización comenzó a recibir cientos de solicitudes de ayuda cada semana. Familias de toda América Latina e incluso de España y Estados Unidos contactaban buscando ayuda para encontrar a sus seres queridos. El equipo de Valeria estaba abrumado. No tenían los recursos para atender todos los casos, y tomar esas decisiones de priorización era emocionalmente devastador. Valeria pasaba noches sin dormir, revisando archivos de casos, tratando de determinar cuáles tenían mayor probabilidad de éxito. Cada fotografía que veía era el rostro de alguien que era amado y extrañado por una familia. Cada caso rechazado por falta de recursos la hacía sentir que estaba fallando. Diego la encontraba a menudo en su oficina a las 3 de la mañana, rodeada de papeles y con lágrimas en los ojos. Rosa y Javier se preocupaban por su hija. Veían que el trabajo la estaba consumiendo, que el peso de todas esas historias estaba afectando su salud mental. Le sugerían que contratara más personal, que delegara más responsabilidades, que se tomara un descanso. Pero Valeria sentía que no podía detenerse. Cada día que pasaba sin buscar era un día más que alguien permanecía separado de su familia. Fue Elena, su pequeña hija de apenas 1 año, quien finalmente le hizo reconsiderar. Una tarde, Valeria llegó a casa tarde después de una larga jornada de trabajo. Elena estaba dormida y Diego le dijo que la niña había estado llorando por su mamá durante horas. Valeria sintió una punzada en el corazón. Había dedicado su vida a reunir familias, pero estaba descuidando a la suya propia. Esa noche, después de acostarse, Valeria tuvo una larga conversación con Diego. Hablaron sobre equilibrio, sobre sostenibilidad, sobre cómo podían continuar su importante trabajo sin sacrificar su propia familia en el proceso. Diego le recordó que ella también merecía sanar completamente, que no podía vivir el resto de su vida cargando con el peso de todas las historias de dolor. Le sugirió que considerara traer a un codirector para Tecnología por la Esperanza, alguien que pudiera compartir las responsabilidades y la carga emocional. Después de pensarlo durante varias semanas, Valeria decidió ofrecerle la codirección a Carmen Vega. Carmen había hecho progresos notables en su recuperación.
Después de 2 años de terapia intensiva, había logrado superar su dependencia a sustancias y estaba aprendiendo a vivir con su trauma. Había expresado interés en trabajar con la organización, sintiendo que ayudar a otras personas podría darle propósito y sentido a su propia experiencia de sufrimiento. Carmen aceptó la oferta con gratitud y determinación. Comenzó como asistente, aprendiendo los procesos y sistemas de la organización. Valeria la mentoreaba personalmente, compartiendo con ella no solo conocimientos técnicos, sino también estrategias para manejar la carga emocional del trabajo. Carmen demostraba una capacidad extraordinaria para conectar con las familias que acudían buscando ayuda. Su propia historia le daba una credibilidad única, y las personas sentían que ella verdaderamente entendía su dolor. En septiembre de 2027, Valeria y Carmen fueron invitadas a hablar en las Naciones Unidas en Nueva York sobre el uso de tecnología en la lucha contra la trata de personas. Era un reconocimiento internacional del trabajo que habían estado haciendo. Rosa y Javier viajaron con Valeria para estar presentes en este momento histórico. Diego se quedó en Lima cuidando de Elena, quien ahora tenía 2 años y estaba en la etapa de descubrir el mundo a su alrededor. El discurso de Valeria en la ONU fue poderoso y conmovedor. Habló de su propia experiencia, de los 11 años que pasó separada de su familia, del reencuentro facilitado por tecnología y de cómo esa experiencia la había llevado a fundar Tecnología por la Esperanza. Carmen también compartió su historia, describiendo los años de cautiverio en Tailandia y el milagro de haber sido encontrada. Al final de sus presentaciones, recibieron una ovación de pie de los delegados presentes. Como resultado de esa presentación, varias organizaciones internacionales se comprometieron a apoyar financieramente a Tecnología por la Esperanza. La Unión Europea donó fondos significativos para expandir el programa a África y Asia. Una fundación estadounidense ofreció recursos para desarrollar tecnología aún más avanzada de reconocimiento facial que pudiera trabajar incluso con imágenes de baja calidad. Con estos nuevos recursos, la organización creció exponencialmente. Para finales de 2027, tenían oficinas en 23 países y un equipo de más de 100 personas trabajando en diferentes capacidades. Habían ayudado a reunir a más de 200 familias y habían proporcionado cierre a otras 100 mediante la identificación de restos de personas fallecidas. Andrés seguía documentando todo este trabajo. Su tercer libro, titulado La Revolución de la Esperanza, exploraba cómo la tecnología estaba transformando la búsqueda de personas desaparecidas a nivel global. El libro incluía no solo historias de éxito, sino también análisis críticos de las limitaciones y desafíos éticos del uso de inteligencia artificial en este contexto. Discutía temas como la privacidad, el consentimiento y el riesgo de falsos positivos que podrían dar falsas esperanzas a familias vulnerables. La historia de Valeria Núñez había trascendido su caso individual para convertirse en un símbolo de esperanza global. Su rostro apareció en portadas de revistas internacionales. Fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del año por una revista prestigiosa. Universidades le ofrecieron doctorados honorarios. Pero a pesar de todo este reconocimiento, Valeria permanecía humilde y enfocada en su misión. En su apartamento de Miraflores, rodeada de su familia, Valeria encontraba paz. Veía a Elena crecer, aprendiendo nuevas palabras cada día, explorando el mundo con la inocencia de la infancia. Rosa y Javier, ahora en sus 70 años, disfrutaban de sus años dorados rodeados de amor. El apartamento que había sido un lugar de dolor durante tanto tiempo se había transformado en un hogar lleno de risas,
abrazos y esperanza. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida para almorzar, Elena preguntó por qué su mamá pasaba tanto tiempo mirando fotografías de personas en la computadora. Valeria, con lágrimas en los ojos, le explicó de manera simple que ella ayudaba a familias a encontrar a personas que amaban y extrañaban. Elena, con la sabiduría inocente de los niños, le preguntó si alguna vez alguien la había ayudado a ella a encontrar a alguien. Valeria miró a sus padres y respondió que sí, que muchas personas buenas la habían ayudado a encontrar el camino de regreso a casa. Esa conversación le recordó a Valeria la importancia de transmitir estas historias a la siguiente generación. Decidió comenzar a escribir sus memorias no como un ejercicio de vanidad, sino como una forma de documentar su experiencia para que otros pudieran aprender de ella. Pasaba las noches, después de que Elena se dormía, escribiendo capítulos de su vida. La desaparición, los años de cautiverio, el miedo constante, la huida, la nueva identidad, el reencuentro y finalmente la sanación y el propósito. El proceso de escribir fue terapéutico pero también doloroso. Tuvo que revivir momentos que había tratado de enterrar en lo más profundo de su memoria. Hubo noches en las que no podía escribir más de unos pocos párrafos, porque las lágrimas le nublaban la vista. Diego estaba siempre a su lado, leyendo lo que ella escribía, ofreciendo apoyo y recordándole que era seguro sentir ese dolor porque ahora estaba en casa, rodeada de amor. Las memorias de Valeria se publicaron en 2028 bajo el título 11 años de silencio, una vida de voz. El libro se convirtió en un bestseller internacional, traducido a más de 30 idiomas. Las ganancias fueron donadas en su totalidad a Tecnología por la Esperanza y otras organizaciones que trabajaban con víctimas de trata. El libro no solo contaba su historia personal, sino que también incluía capítulos escritos por Rosa y Javier sobre su experiencia como padres buscando a su hija, y por Andrés sobre el proceso de investigación. La publicación del libro trajo una nueva ola de atención mediática. Valeria fue invitada a programas de televisión en Estados Unidos, Europa y Asia. Cada entrevista era una oportunidad para educar al público sobre el problema de la trata de personas y para dar esperanza a familias que seguían buscando. Valeria nunca rechazaba una invitación, sin importar cuán cansada estuviera. Sabía que cada aparición pública podía ser la que llevara a alguien a reconocer a una persona desaparecida o a denunciar actividades sospechosas. En una de estas entrevistas, en un programa de televisión español, una espectadora reconoció a su hermana en uno de los videos que Tecnología por la Esperanza había publicado en línea. La hermana había desaparecido de Madrid en 2015 y la familia había perdido toda esperanza de encontrarla. El sistema de la organización había identificado su rostro en un video de un mercado en Manila, Filipinas. Gracias a esa llamada de la espectadora y la coordinación con autoridades filipinas, la mujer fue rescatada 3 meses después. Casos como este reafirmaban la misión de Valeria. Cada persona rescatada, cada familia reunida, era un recordatorio de por qué este trabajo era importante, pero también le recordaban la magnitud del problema. Por cada persona que encontraban, sabía que había miles que seguían perdidas, sufriendo en silencio, esperando ser rescatadas. Tecnología por la Esperanza comenzó a trabajar en programas de prevención, visitando escuelas y universidades para educar a jóvenes sobre los riesgos de ofertas de trabajo fraudulentas, los métodos que utilizaban los traficantes para engañar a sus víctimas y cómo protegerse. Carmen dirigía muchos de estos talleres, compartiendo su propia historia como advertencia. Los estudiantes escuchaban con atención,
conmovidos por su testimonio y comprometidos a difundir el mensaje entre sus compañeros y familias. La organización también desarrolló un programa de capacitación para fuerzas policiales en toda América Latina. Enseñaban a los oficiales cómo utilizar la tecnología de reconocimiento facial, cómo manejar casos de personas desaparecidas con sensibilidad y cómo trabajar con familias traumatizadas. Este programa fue fundamental para mejorar la efectividad de las investigaciones oficiales y para establecer protocolos estandarizados en la región. En 2029, Rosa fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia devastó a la familia. Después de todo lo que habían superado juntos, enfrentar esta nueva batalla parecía profundamente injusto. Pero Rosa, quien había demostrado una fortaleza extraordinaria durante los 11 años de búsqueda de Valeria, enfrentó su enfermedad con la misma determinación. Se sometió a cirugía y quimioterapia, apoyada incondicionalmente por Javier, Valeria y toda la familia extendida que habían formado a lo largo de los años. Durante el tratamiento de Rosa, Valeria redujo significativamente su carga de trabajo para poder estar con su madre. Carmen asumió más responsabilidades en Tecnología por la Esperanza, demostrando que estaba más que preparada para liderar la organización. Valeria pasaba tardes enteras con Rosa, cocinando juntas, viendo álbumes de fotografías, compartiendo recuerdos y creando nuevos momentos preciosos. Rosa les contaba a Valeria y a Elena historias de cuando Valeria era niña, antes de que todo el dolor comenzara. Hablaba de los cumpleaños, las navidades, los veranos en la playa. Elena escuchaba fascinada, construyendo en su mente una imagen de su madre como una niña curiosa y alegre. Valeria se daba cuenta de que estos momentos eran regalos. Había tantas mujeres que conocía a través de su trabajo que nunca tendrían la oportunidad de volver a ver a sus madres, de compartir estas conversaciones íntimas, de despedirse con tiempo. Después de meses de tratamiento, los médicos dieron buenas noticias. El cáncer estaba en remisión. La familia celebró con una pequeña reunión en Miraflores, invitando a todos aquellos que habían sido parte de su viaje. Andrés, Marta, algunas de las familias que habían ayudado a través de Tecnología por la Esperanza. Fue una celebración de vida, de resiliencia, de comunidad. Rosa, aunque debilitada físicamente por el tratamiento, brillaba de felicidad rodeada de las personas que amaba. En 2030, Elena comenzó el jardín de infantes. Valeria y Diego la llevaron en su primer día, viéndola entrar con valentía al aula con su mochila nueva y su lonchera decorada con dibujos de animales. Valeria no pudo evitar pensar en aquella mañana de abril de 2008, cuando ella había salido de casa con su propia mochila para una entrevista que nunca existió. Sintió una mezcla de gratitud por poder estar presente en este momento de su hija y tristeza por todos los momentos que ella misma había perdido. La vida continuaba su curso. Tecnología por la Esperanza seguía creciendo y ayudando a más familias cada año. Carmen se había convertido en una líder reconocida internacionalmente, dando conferencias y asesorando a gobiernos sobre políticas de combate a la trata de personas. Andrés había comenzado a trabajar en un documental sobre Valeria y la organización, capturando no solo las historias de éxito, sino también los desafíos y las complejidades del trabajo. Valeria había encontrado finalmente un equilibrio entre su trabajo, su familia y su propia sanación. Seguía yendo a terapia regularmente, reconociendo que el trauma que había experimentado era algo con lo que tendría que vivir el resto de su vida, pero que no tenía que definirla.
Había días difíciles, días en los que los recuerdos la abrumaban, pero había aprendido a manejarlos con herramientas saludables y el apoyo de su red de seres queridos. En las noches tranquilas, cuando Elena dormía y Diego trabajaba en su oficina en casa, Valeria a veces salía al balcón de su apartamento y miraba las luces de Lima extendiéndose hasta el horizonte. Pensaba en todas las personas que seguían perdidas en algún lugar del mundo, en todas las familias que seguían buscando, en todo el dolor que aún existía. Pero también pensaba en las 200 familias que habían reunido, en las vidas que habían transformado, en la esperanza que habían sembrado. La historia de Valeria Núñez no había terminado. Continuaba escribiéndose cada día, con cada persona rescatada, con cada familia reunida, con cada niño educado sobre cómo protegerse. Era una historia de horror y milagro, de pérdida y reencuentro, de oscuridad y luz. Pero sobre todo, era una historia de esperanza inquebrantable y del poder transformador del amor que se niega a rendirse, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias.